bueno, ante todo me presento, soy Alexander Castillo, a nombre del Centro de Formación y Capacitación del Sistema de Inspección de Trabajo. Les doy la bienvenida a este taller de procedimiento inspectivo y sancionador, el cual se va a enfocar básicamente en lo que es la modificatoria reciente que hemos tenido de la norma y para, obviamente que esta es una medida muy importante que va a poder impactar de mucha manera en el trabajo que vienen desarrollando todos ustedes en su día a día. En el día de hoy nos acompaña como ponente de este taller el doctor Roberto Burneo. Él es abogado de la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva de acá de la SUNAFIL, una persona con mucha experiencia en el tema y con quien espero que puedan tener la mejor interacción a fin de poder llevar a cabo este taller de la mejor forma posible. Les agradecemos a todos su puntualidad y su presencia y bueno, ya teniendo en cuenta el tiempo que venimos ya avanzando, voy a ceder de una vez la palabra al doctor Burneo para que pueda comenzar la exposición del día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Ante todo, buenas tardes. Ya me presentaron, soy Roberto Burneo, coordinador legal de la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva de la SUNAFIL. Estoy acompañado por la doctora Yuri Toledo, que también es abogada de la misma intendencia. Les hemos preparado un poco esta exposición, básicamente que se concentra en lo que es las últimas disposiciones que se han dictado a efectos de adecuar el sistema inspectivo a las modificatorias de la Ley del Procedimiento Administrativo General y otras iniciativas en el marco de estas disposiciones o decretos legislativos que a finales del año pasado el Ejecutivo dictó. Bueno, esta primera diapositiva establece más o menos el marco normativo sobre el cual se va a basar esta exposición, desde la Constitución y las disposiciones que han influido en el dictado de los últimos decretos supremos, como el Decreto Legislativo 1272, el Decreto Legislativo 1246, el TUO que de alguna forma ordena estas últimas disposiciones, y los últimos decretos supremos que han salido, como el 007, el 015-2017 y el 016, que modifican la ley o el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Primeramente vamos a hablar un poco de cómo estas disposiciones han influido en la inspección del trabajo y luego hablaremos un poco de lo que es el procedimiento sancionador. Una de las primeras adaptaciones es que la Ley de Procedimiento Administrativo General, las disposiciones referidas a la fiscalización de la que se habla en la Ley de Procedimiento Administrativo van a influir en lo que es las actuaciones inspectivas. En la Ley de Procedimiento Administrativo General no se habla de inspecciones como el término propiamente propio del sistema de inspección del trabajo, sino se habla de fiscalización. Y se hace una equiparación en esta disposición respecto de lo que es la actividad de fiscalización que regula la Ley de Procedimiento Administrativo General, que establece ya un marco común que influye en la actuación inspectiva nuestra, versus lo que significa la inspección del trabajo. La actividad de fiscalización se indica que es el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, previsiones y otras limitaciones exigibles a los administrados derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos del Estado, entre otras cosas, y la inspección del trabajo se enmarca como un servicio público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral, de seguridad social y también de seguridad y salud en el trabajo. Eso es importante porque antes no había un marco que haga referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo General, que desarrolla un poco más y establece un poco más de garantías, deberes y obligaciones tanto para los administrados como para los funcionarios que se encargan de estas actividades. Se establece que el inicio y el desarrollo de las actuaciones inspectivas se llevará a cabo de acuerdo a los trámites establecidos, como hemos indicado en el capítulo 2.4 que es referido a la actividad de fiscalización,
de la Ley de Procedimiento Administrativo General, obviamente la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento. Y es importante indicar que, o resaltar que, entre otras de las disposiciones, se indica que la comparecencia en el caso de la notificación que se realiza al administrado para que pueda acudir a lo que ha convocado el inspector, se tiene que realizar con un mínimo 3 días de anticipación. Esto va a influir un poco en los trámites y en la actuación misma, porque ya se establecen ciertos parámetros, entre otras garantías que también establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, que van de alguna forma a regular nuestras actividades en lo que es el sistema de inspección del trabajo. Después se establece como deberes de los inspectores, se establece como mínimo 30 días para las actuaciones inspectivas, los mismos que se pueden ampliar por 30 días adicionales. Es decir, que las actuaciones inspectivas tendrán un plazo máximo de 60 días. Se precisa que las medidas señaladas en el artículo 5 deberán adoptarse dentro de este plazo establecido, tanto para las actuaciones investigatorias como comprobatorias. Se establecen los deberes y principios que deben ejercer tanto los inspectores de trabajo, y como hemos indicado también se establece que la actividad de fiscalización y la responsabilidad de administración pública enmarcado dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Un tema importante es respecto de la subsanación, que sobre todo le estamos señalando en relación a lo que significa su relación con los que son eximentes. Los administrados podrán subsanar frente a alguna infracción en forma voluntaria hasta antes de la fecha de vencimiento del requerimiento. Pasada esa fecha ya se va a perder la oportunidad, y cualquier otra subsanación deberá ya ser vista por la autoridad de instrucción previa al inicio previa a la imputación de cargos. Es decir, que vencido ese plazo de alguna forma el administrado querer subsanar voluntariamente, ya no va a poder ser visto por el inspector. El inspector tendrá que cerrar su actuación inspectiva, en este caso con un informe o eventualmente ya con un acta de infracción, y siendo un acta de infracción, quien va a ver la subsanación voluntaria va a ser la autoridad inspectiva previa al inicio del procedimiento sancionador, es decir, previo a la imputación de cargos. Otras modificaciones que se han dado dentro del reglamento son, se ha suprimido el requisito de encontrarse inscrito dentro de la REMIPE, dentro del registro REMIPE, para acceder al beneficio de la tabla de multas, ¿no? Esto, tanto para las microempresas y pequeñas empresas, se ha derogado el requisito de inscribir los contratos establecidos tanto en el numeral 24.7 del artículo 24 y el 39.2 del artículo 39 del reglamento. Esto es en el marco de la normatividad de simplificación administrativa. En contraste a ello, se han agravado las conductas referidas a no celebrar el contrato de trabajo y los plazos previos cuando se exige un requisito exigible, y a no celebrar convenios de modalidades formativas por escrito y con los requisitos previos, ¿no? Es decir, que de alguna forma el empleador, si bien ya no va a tener la obligación de inscribir este tipo de contratos en el Ministerio de Trabajo, sí va a tener que de alguna forma acreditar que los ha celebrado, y que los ha celebrado conforme a los requisitos legales. Y de no hacerlo, esta conducta sí está tipificada o grabada como una infracción muy grave. También el Decreto Supremo 016 se tipifica como muy grave el incumplimiento de la cuota laboral de las personas con discapacidad como un tema nuevo. También se incorporan infracciones en materia de seguridad social, y finalmente se regulan los supuestos de eximentes dentro de lo que es el artículo 155 de la ley PAMA. Es importante indicar que respecto a los eximentes hay 5
clases de eximentes, entre lo que se encuentra lo que ya hemos visto anteriormente, que es la subsanación voluntaria. También hay temas de casos fortuitos de fuerza mayor, eximentes relacionados con el tema de o establecidos según una norma, entre otros, y solo los inspectores de trabajo van o son competentes de acuerdo a estas modificaciones para ver el eximente de subsanación voluntaria. Los otros casos los podrá ver previo al inicio del procedimiento sancionador, es decir, antes de la imputación de cargos, el instructor, y frente a una solicitud específica debidamente motivada por el administrado que pueda fundamentar haber o estar acogido en alguno de ellos. Un tema importante que también ha causado debate es el tema de la reducción, digamos, no reducción, sino de la modificación de la tabla de multas. Aquí, como vemos, las multas como nacieron en el reglamento de inspección de trabajo, que de alguna forma fue dictado en febrero del 2014, en el año 2006, y que estuvieron vigentes hasta febrero de 2014, establece una tabla única de multas y una reducción del 50% en el caso de las mismas. El 1 de marzo del 2014 hasta el 11 de marzo del 2014 estuvo vigente el Decreto Supremo 012-2013, que elevó considerablemente las multas establecidas en el 2006 por el Decreto Supremo 019-2006. Como verán, estas multas estuvieron vigentes solo 4 meses. Por una medida legislativa se dictó la Ley 30.222, que redujo las multas previstas en el Decreto Supremo 012-2013 al 35% bajo ciertas condiciones, exceptuando en los temas sensibles de libertad sindical, trabajo infantil, entre otros. Finalmente, frente a la experiencia de la Ley 30.222, se ha dictado el Decreto Supremo 015-2013-2017, que tiene hace 2 semanas, que de alguna forma pondera las multas que estuvieron vigentes o que fueron dictadas en el 2013 en promedio a un 45% de las mismas. Técnicamente hablando, si ves, claro, ahí hay un espacio vacío entre el 12 de julio de 2017, en donde nuevamente cobra vigencia el Decreto Supremo 012-2013 y el dictado del Decreto Supremo 015, que fue en agosto de 2017. Pero aquí hay que tener en cuenta 2 ideas muy importantes. Primeramente, que como vemos, sí hay una elevación de las multas, tomando en cuenta el parámetro inicial del 2006, y que responde a la experiencia ganada o lo que se ha considerado y ponderado respecto a lo que la aplicación de la Ley 30.222, que fue una iniciativa no del Ejecutivo sino del Legislativo. Y finalmente se establece el criterio común que está establecido en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la retroactividad benigna de las normas de naturaleza sancionadora. Ese es un principio que de alguna forma no estaba previsto en el sistema de inspección de trabajo, que ahora, como hemos indicado, conforme a las normas de adecuación, va a tener que ser aplicado, y eso va a generar una serie de casuísticas, sobre todo al momento de realizar la labor inspectiva, de emitir su acta de infracción y finalmente de ejecutar el procedimiento sancionador. Esta casuística, que es muy detallada, va a ser de alguna forma materia de un trabajo en detalle, tanto con la INI como con las diferentes instancias, a efecto de aclarar lo que se puede venir con la aplicación de esta norma, y sobre todo por la línea de tiempo que hemos indicado en este momento. Respecto al procedimiento sancionador, dentro de la línea que hemos esbozado, se establece, o antes de la vigencia de estas normas de adecuación, la Ley de Procedimiento Administrativo General tenía el carácter de supletoriedad. Actualmente, la Ley de Procedimiento Administrativo General, claro, y la Ley General de Inspección de Trabajo establecía que
el procedimiento sancionador está regulado por sus disposiciones y en lo no contemplado es aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ahora, la norma establece que, para efectos del procedimiento sancionador, esta norma tiene carácter de común, es decir, sus principios, normas y demás disposiciones van a tener que ser observadas y cualquier cosa que se oponga a la misma va de alguna forma a influir en o privilegiar la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo General porque establece mayores garantías al administrado. Aquí justamente uno de los temas que ha sido materia de todo este desarrollo y finalmente del Decreto Supremo último que adecúa el 016, que adecúa el procedimiento administrativo sancionador previsto en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, es el tema de la implementación de la autoridad instructora como la autoridad sancionadora, que más adelante entraremos en detalle. Obviamente se establecen los caracteres del procedimiento sancionador que están en la norma general. Uno de ellos es la diferenciación de estos dos tipos de autoridades. Esto ya lo hemos visto. También se establece su estructura. Se establece, un tema importante fue que el decreto legislativo 1272, que fue la norma que fue dictada o entró en vigencia el 21 de diciembre del 2016, estableció este marco general, estableció que la Ley de Procedimiento Administrativo General, modificándola, era la norma común e influenciaba dentro del sistema de inspección del trabajo. Nosotros hicimos la consulta a través del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Justicia a efectos de privilegiar la norma especial que era la Ley General de Inspección del Trabajo y el procedimiento regulado en la misma, pero el Ministerio de Justicia nos indicó que esta modificación del Decreto Legislativo 1272 era determinante y debía de alguna forma implementarse. Esto fue respondido recién en abril del 2017. Plazo de adecuación establecido en el 1272 era de 60 días, que venció el 15 de marzo del 2017. Hablo de fechas específicas porque justamente son puntos de quiebre que tienen que tener en cuenta a efectos de poder implementar estas normas de adecuación en el procedimiento sancionador. Recién en agosto del 2017 salió el Decreto Supremo 016-2017 TR, que establece ya la norma de adecuación y establece un corte específico. Y justamente ahí van las fechas que les indicaba. Los procedimientos sancionadores que hayan nacido antes o con una orden de inspección dictada hasta el 15 de marzo del 2017, o sea, dentro del plazo de adecuación, van a ser regulados bajo el esquema anterior, es decir, lo que todos conocemos. Un acta de infracción, un descargo de 15 días y todas las etapas que conocemos. Posteriormente, las actas de infracción que hayan nacido con una orden de inspección del 16 de marzo del 2017 en adelante, se van a regular bajo el esquema que vamos a explicar más adelante en un poco más de detalle. Por eso les indicaba que estas fechas van a ser cruciales a efectos de que los operadores puedan tener en cuenta al momento de elegir entre un procedimiento sancionador y otro. Esto ya de alguna forma está reflejado en el sistema informático, así que también van a tener la oportunidad ya de adecuar, ya está adecuado el sistema informático a esto. Como les explicaba, esto es más o menos la evolución de lo que hemos hecho durante esta etapa de adecuación y las consultas que hemos realizado, los informes que también desde la INI hemos emitido a efecto de ir explicando este proceso desde el 048 que recomendábamos la implementación de la etapa de la autoridad instructora y sancionadora, la emisión de la resolución 089 que implementa la CIAI como la autoridad instructora y obviamente la CIRES como autoridad resolutora sancionadora. Sobre esto hay que tener en cuenta un punto importante porque hemos recibido muchas consultas en el sentido de por qué se ha nombrado a la CIAI como la autoridad instructora y de alguna forma existiría una incompatibilidad entre
la actividad propia de la CIAI, que es la que de alguna forma emite las órdenes de inspección, versus su labor de ser autoridad instructora dentro del esquema del procedimiento sancionado. Hay que tener en cuenta que si bien el responsable de la CIAI emite la orden de inspección, consideramos que el trabajo de inspector, una vez emitida la orden de inspección y designado el inspector o el grupo de inspectores para que realice las actuaciones inspectivas, es un trabajo independiente funcionalmente hablando. Es decir, el desarrollo mismo de las actuaciones que hace el inspector, por principio, de acuerdo al esquema que tanto es previsto en las leyes como en el convenio 081, no merece una injerencia específica. Eso no quiere decir que de alguna forma los inspectores estén fuera del sistema o fuera de la dependencia de SUNAFIL, sino que su trabajo mismo y el desarrollo de su trabajo, una vez realizadas las actuaciones inspectivas, merecen ese carácter. Eso quiere decir que el resultado mismo de la actuación inspectiva, sea a través de un informe o sea a través de una acta de infracción, es propio del inspector y obviamente es sujeto a la supervisión del supervisor inspector. Y finalmente, también va a ser objeto de una ponderación, a diferencia del esquema anterior, por parte de la autoridad instructora. Es decir, una vez emitida el acta de infracción y antes de la imputación de cargos, a diferencia del esquema anterior, la autoridad instructora sí va a poder evaluar lo que ha el resultado del trabajo de la actuación inspectiva. Obviamente entendemos que el trabajo que hace el inspector de cara a emitir un acta de infracción debería ser a prueba de balas y no de cañones, para que de alguna forma el procedimiento sancionador sea desarrollado de la mejor forma y llegue a la conclusión de la que ha arribado el inspector. Obviamente aquí estamos hablando de compartimentos estancos porque estamos hablando de un principio de independencia de las funciones en el marco de la actuación inspectiva como del procedimiento sancionador. Es decir, se privilegia la independencia del inspector en su trabajo, también de la independencia de la autoridad instructora en el desarrollo de la investigación, y también existe otra autoridad independiente que es la autoridad resolutora, que también puede incluso realizar actuaciones complementarias, como lo veremos. Bueno, esta es la resolución de superintendencia 089 de la que hablamos. Aquí, más o menos, para que vean la diferencia entre los principios del procedimiento sancionador actual, que establece hasta 11 principios: legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad y retroactividad, de lo que le hablaba. Ahora sí se establece la retroactividad benigna, el concurso de infracciones, continuidad de infracciones, causalidad, presunción de ilicitud, culpabilidad y levis in idem, a lo que antes había, que eran solo 3 principios: de observación al debido proceso, economía y celeridad procesal y pluralidad de instancias. Esto de alguna forma esquematiza el procedimiento sancionador bajo el nuevo modelo. Como lo hemos indicado, hay una etapa de preparación previa que va a ser realizada por la autoridad instructora, que no está aquí, que va a evaluar el acta de infracción misma y su idoneidad para iniciar el procedimiento sancionador. Va a evaluar también si ha prescrito o no la infracción. Recordemos que antes se había previsto un plazo de 5 años, actualmente es de 4 años. También va a evaluar los eximentes, como le decíamos, no solo va a evaluar el tema de la subsanación voluntaria, sino va a evaluar los otros tipos de eximentes, por caso fortuito o fuerza mayor, por el tema de alguna forma estar amparado en una norma específica, entre otros. Y una vez pasadas esos filtros, o esa etapa preliminar, va, de considerarlo pertinente, va o pedir alguna subsanación, quizás de forma del acta de infracción, pedir alguna subsanación, en caso que haya defectos insubsanables, devolverlo para que se vuelvan a realizar las actuaciones inspectivas, o finalmente realizar la imputación de cargos, que básicamente debe tener estos contenidos que también están previstos para el acta de infracción, ¿no? Identificar al sujeto responsable, implementar alguna medida provisional, establecer los derechos y obligaciones del administrado, entre los que están en el plazo para descargo, las posibles sanciones, las normas de competencia, y también va a precisar quién va a ser la autoridad instructora, en este caso él mismo,
y la autoridad sancionadora, que va a ser en este caso la CIDES. El plazo ya no es de 15 días para que haga el descargo una vez emitido la imputación de cargos, sino es de 5, que se le va a otorgar al administrado. Recordemos que a partir de la imputación de cargo comienza a contarse los 9 meses de plazo que tiene la autoridad instructora, mejor dicho, el procedimiento sancionador en primera instancia, para resolver. Este plazo de 9 meses de caducidad va a ser ampliado hasta 3 meses por debidamente motivado, pero de producida la caducidad por alguna razón, el procedimiento podría reiniciarse si es que la infracción no ha prescrito, es decir, si es que no han pasado 4 años de haberse de alguna forma imputado la sanción. Es importante indicar el tema de la prescripción y las clases o las modalidades que pueden presentarse respecto de la continuidad de infracciones, de las infracciones de producción instantánea y otras clases que van a tener que evaluar la autoridad instructora o la autoridad resolutora para medir lo que son las prescripciones. Obviamente, aparte del descargo mismo, también la autoridad instructora, bajo un principio de independencia, de dirección y también de buscar la verdad material, puede realizar otras actuaciones de instrucción o de investigación, como sería pedir alguna información adicional a las autoridades, a la SUNAT, a otras instancias o al inspector mismo. Es decir, dentro del marco de la actuación instructiva podría pedir alguna información privilegiada o preferentemente al inspector que ha realizado o que ha emitido el acta de infracción, pero tampoco es óbice para que pueda eventualmente, si el inspector no se encuentra o por alguna forma está de licencia o otras actividades, podría de alguna forma pedir a algún otro inspector que pueda realizar una actuación específica dentro del marco no de las actuaciones de inspección, sino en el marco del procedimiento sancionador. Esta libertad es absoluta, el marco legal lo tienen en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Recordemos que entre estas actuaciones, el descargo o el vencimiento del plazo y la emisión de un informe final deben mediar 10 días. En el informe final de instrucción, que es la conclusión a la que arriba la autoridad instructiva, va a determinarse si es que, o que llega a la conclusión si es que efectivamente esa conducta identificada por el inspector es pasible o no de sanción. Y es una opinión que va a ser pasada a la autoridad sancionadora o resolutora en algunos casos, que le llaman así, la que nuevamente va a notificar este informe final de instrucción con la opinión de la autoridad instructora nuevamente al administrado, eventualmente de considerarlo pertinente, y como hablábamos dentro del marco de independencia, dirección y buscar nuevamente la verdad material, podrá la autoridad sancionadora realizar algunas actuaciones complementarias que están de alguna forma dentro de la libertad que le establece el marco común. Al administrado le va a otorgar 5 días para que emita nuevamente descargos sobre la base del informe final. Eventualmente, dentro del marco de estas actuaciones complementarias, podría aceptar de forma excepcional alguna intervención de informe oral que quiera solicitar el administrado. Luego de eso ya tomará una decisión que va a ser la resolución de primera instancia, sancionando o no, que puede ser una sanción parcial también, porque pueden haberse identificados en el acta de infracción varias infracciones. Y luego ya el administrado va a tener 2 recursos: recurso de reconsideración y recurso de apelación. Recordemos que también la autoridad resolutora podría evaluar los eximentes en esta instancia. Como hemos considerado, es una nueva evaluación que la puede considerar en base al descargo emitido por el administrado o lo que él estudie del expediente. El recurso de reconsideración, que no estaba previsto en la Ley General de Inspección del Trabajo, lo resuelve la misma autoridad resolutora. Tiene plazo de 30 días para hacerlo. El administrado lo puede interponer dentro del plazo de 15 días de notificar la resolución de primera instancia, y se tiene que presentar una nueva prueba
Instrumental ya no se le habla sino una nueva prueba. ¿Qué significa una nueva prueba? Una nueva prueba que no haya sido actuada dentro del procedimiento y no necesariamente una prueba que haya sido generada posteriormente a la actuación probatoria que se ha previsto en este procedimiento. Hay que entender ese concepto porque muchas veces se confunde la naturaleza misma de nueva prueba. Finalmente, podrá también, como hemos indicado, el recurso de conciliación es excepcional y podría no ser ejercido por el administrado, pero sí podría ejercer necesariamente el recurso de apelación que de alguna forma va a fundamentarse rechazando la imputación de los cargos que se le han dado a la sanción misma. Obviamente, la apelación significa que la resuelva en este caso el intendente regional como segunda instancia administrativa. Y finalmente ya no hemos hablado como tercera instancia porque no se habla como una tercera instancia propiamente dicha. Pronto se va a implementar el Tribunal de Fiscalización Laboral en donde se va a poder ejercer o el administrado va a poder ejercer el recurso de revisión, que es un recurso excepcional y que de alguna forma lo que se busca con la implementación de este Tribunal de Fiscalización Laboral es unificar criterios, establecer unas líneas jurisprudenciales a nivel administrativo a efectos de tener de alguna forma lineamientos únicos a nivel nacional, pero esto imagino que va a ser, una vez implementado, todo un proceso de maduración.